Ser podcast. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colabora con El País, pero Estupiñán, químico, bioquímico, conductor en la 2 del Cazador de Cerebros. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenos días. Sí, Bueno, todo muy bien. Díselo a la cara, Juanjo, venga. No, que el otro día entrevistasteis aquí a dos geriatras y estuvisteis muy pasivos, ¿no? Porque, Como todavía no nos afecta el tema. claro, como no sois ancianos todavía, A ti menos. porque claro, yo estaba escuchando atónito que cierto grado de obesidad es bueno en la vejez. O sea, ahora que yo siempre voy a contrapié. Cuando era mala dieta mediterránea, yo hacía la dieta mediterránea. Cuando era buena, dejé de hacerla. Ahora que he adelgazado, es malo adelgazar. Pero bueno, Sí. pero claro, además, en la poca matización. No. Sí, Joder, vaya. aquí que quizás es verdad que nosotros pecamos un poco de no... Un poco, no dijisteis ni pío. Bueno, pero porque yo creo que entendimos que... Yo creo que utilizaron la palabra sobrepeso más que... No, sobrepeso, Sí. obesidad, ¿qué Pero más da? en el contexto que estaban... Tienes razón, ¿eh? Yo creo que lo que quisieron decir no era lo que se entendió posiblemente en antena y hubo aquí... Quizás las palabras no fueran las adecuadas, pero yo creo que lo que planteaban era que se habla mucho de obesidad, pero ellos incidían mucho en la sarcopenia y en la desnutrición, que también es un problema cuando alguien se hace mayor. Tú no estás desnutrido, tú no tienes sarcopenia, pero no es que cuanto más delgado mejor. Identificar delgadez con desnutrición. No, claro, pero venían a decir que ellos hablaban mucho en ese contexto estábamos hablando mucho del ejercicio de fuerza, es decir, que alguien que come bien, que hace ejercicio de fuerza, va al gimnasio y está en forma, aunque digamos que tenga un poco de más masa es que alguien que corporal. hace eso no tiene sobrepeso. Lo que yo entiendo es, si no haces eso, engorda. O sea, la alternativa. A ver, pero a Juanjo, dejarle las cosas claras. O sea, Juanjo lleva años cuidándose mucho, de hecho tiene a fisioterapeuta, bueno, tu entrenador o como tú lo Sí. llames, ¿no? Está como un pincel, que da Sí. gusto verlo, pero ahora se le está diciendo que no está sano por estar así. No, yo creo que no. Sí, a ver, no somos nosotros los geriatras, pero yo creo que no. No, pero vosotros Yo creo que asentisteis. No, en ese contexto, Javier, defiéndeme. No, en ese contexto, yo creo que, a ver, había porque me han pasado papers, les preguntamos y nos incidieron de que se hablaba más de proporción de músculo respecto a grasa y que si eso implica la forma de U, ¿no? Es decir, en una gráfica de menos peso a más peso, una especie de forma de U como estar menos nutrido a estar frágil, estar excesivamente delgado, esto va acompañado de más problemas. Y luego es verdad que en uno de los papers, por ejemplo, planteaba que tener sobrepeso parecía un poquito protector contra efectos de las infecciones. Esto es otro, ya no pues es cardiovascular. Yo he oído una amenaza de la hepatitis B. Cuidado, a esta edad, la hepatitis B. Chico, me tenéis desconcertado. No, tú estás bien. Tú estás, yo creo que si estuvieran aquí no te dirían que Pero comieras había una hamburguesas. diferencia entre tener sobrepeso provocado por la grasa o por el músculo, que es lo que se debe de tener, ¿no? Claro, lo que pasa es que sobrepeso siempre lo entendemos como con lo que decía Juanjo, tenía razón. Cuando hablamos de sobrepeso parece exceso de grasa. Si alguien está muy cachas, tiene un Claro, peso pero- mayor de la media. Pero ¿cómo hace Juanjo para tener sobrepeso de músculos? Tendría que Bueno, tomar pues ponerse como Santiago Abascal, ¿sabes? Hacer pesas ahí, claro, a ¿no? tomar clembuterol y Pero- esteroides y hacer pesas y para No, hombre, pero y en la ¿haces portada algo del de Men's fuerza? ¿Es No. necesario ser un viejo vigoréxico para estar bien? Como Robert Kennedy. Claro. No fastidies. En fin, que... Bueno, oye, yo solamente te digo una cosa. He leído un artículo, por cierto, no sé si lo habéis visto, sobre cómo beneficia al cuerpo andar con bastones. Hay la marcha Sí. austríaca. O Pues no sé si cómo tú se vas a llama. andar al parque, ve con bastones Sí. porque así desarrollas musculatura en la Sí, parte sí. superior del cuerpo. Llevar Suaga años diciéndome esto.
Pues mira, pues ahora está en la presa. Bueno, anda, márchate, Juan. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Vete Lucas. a comer algo. Y no escuches la radio, por favor. Dieta de engorde como para el ganado. Qué bruto eres. ¿Estás siguiendo lo de Elon Musk con especial interés, Javier? Porque no tengo otro remedio más que nada. No, pero porque mola mucho discutir a gente que no le cae bien. Ha sido el vodevil, ha sido estupendo, ¿no? El tuit de Epstein. Ya, bueno, eso Lo ha retirado. Ese lo ha retirado. Sí, pero lo ha borrado, pero dicho queda. Bueno, lo ha borrado. Pero ¿cómo está puede está afectar reculando. a la ciencia? Hombre, decían dos cosas. Una, los programas de SpaceX dependen en buena medida de contratos federales, con lo cual eso puede... Dependen mucho de contratos federales, sí. Y hay otro punto que yo creo que en este caso me fío todavía menos de Elon Musk que de Donald Trump. Yo creo que Trump ha dicho la verdadera razón de la rotura de Musk, que es que Joe Biden aprobó unas subvenciones para los coches eléctricos. Y en la madre de todas las leyes más hermosas, esa que ha firmado hace poco, Sí. ¿cómo se llama? La ley, el de paquete Holy más bonito, sí, Bill. sí. Han suprimido las subvenciones a los coches eléctricos y eso es lo que debe haber irritado sobremanera a Elon Musk, porque es una pasta para él, que pensaba vender coches Tesla en Estados Unidos por un tubo, aprovechando que es parte de la administración. Y entre eso y que los consumidores europeos han cabreado con él y no van a comprar coches Tesla tampoco, más que está en serios problemas. Sí. Trump ha dicho que va a vender el suyo, que lo tiene ahí aparcado delante de la Casa Blanca, un Tesla rojo. Sí. Pero sí. luego, por otro lado, el Pentágono depende ahora mismo de los cohetes de Elon Musk para poner satélites espía en órbita. Sí. No, la misión a Marte a mí es lo que menos me preocupa de todo esto, que es que no sea el año que viene, sino en el 2030, me parece totalmente secundario. Pero el Pentágono ahora mismo necesita a Elon Musk para cuestiones vitales, para la defensa, la seguridad nacional de Estados Unidos. Qué paradoja, que sean del hombre más poderoso del mundo con el hombre más rico del mundo, el dueño de una red social contra el dueño de otra red social. ¿Qué ¿no? podía ir mal, ¿no? Exacto. Tú, pero siempre has sido muy crítico con las misiones tripuladas y Elon Musk sigue insistiendo en llegar a Marte con... Sí, bueno, es el objetivo que ellos tienen. Sí, yo mi punto crítico con la exploración humana del espacio es que no le veo un gran sentido. Es decir, hay el sentido geopolítico de que la guerra espacial que hubo entre Rusia y Estados Unidos para llegar a la Luna, ahora parece que el impulso que se quiere tener de poner un humano en la Luna es llegar antes que China. Entonces a mí esto no me motiva tanto. Luego también es verdad que no somos muy críticos, y aquí Juanjo también nos lo diría, con el impacto que pueda tener la ciencia que se dice que se hace gracias a los humanos en la Estación Espacial Internacional o en otros lados. Es decir, las agencias siempre nos venden que esto es un progreso y que se puede hacer una ciencia, pero cuando analizas, pues con robots se puede hacer más y más barato. Es decir, es algo muy inspirador, pero es que al mismo tiempo es muy, muy, muy caro. Pongámonos en esta situación. Imagínate que ahora todo sale mal entre Trump y Musk y se pierde ese liderazgo espacial y Europa dijera: oye, ¿sabes qué? Es nuestra oportunidad de ser líderes. Queremos poner 30.000 millones de euros en conseguir liderar la exploración humana en el espacio y poner antes que los chinos un europeo en la Luna. Si yo tengo que votar es que no. O sea, prefiero que estos 30.000 millones o lo que sea vayan a otro lado. O sea, lo de los astronautas es muy bonito, es muy inspirador. No, ahora tenemos aquí 2 candidatos en España. Tiene mucho más sentido mandar robots, ¿no? Tiene mucho más sentido mandar robots a Marte, ¿no? En vez de jugártela ahí con una misión tripulada. De hecho, que para enviar humanos se están cancelando misiones. El Perseverance, el rover que ya está en Marte, una de las misiones que tenía es coger trocitos de tierra de Marte y ponerlos en bolsitas, que están ahora mismo estas bolsitas en la superficie de Marte, para que la Mars Sample Return, una misión futura que estaba programada de ir a recoger estas bolsitas y traerlas a la Tierra,
Y creo que ya se ha cancelado. Sí, se ha cancelado. Bueno, y no olvidemos, además, ahora surgen muchos vídeos últimamente sobre cómo se está avanzando en robótica y los robots con movimiento humanoide, con capacidades humanoides, están a la vuelta de la esquina. De hecho, el otro día Obama fue el que alertó contra el volumen de empleos que van a destruir seguramente los robots con forma humana, robots que pueden coger una cosa de un sitio, ponerla en otro sitio, recoger, por ejemplo, muestras del suelo, como dices tú, con lo cual será mucho más fácil mandar, incluso si quieres alguien que pueda andar. Claro, porque además están alimentados con inteligencia artificial. Es decir, ese robot, el gran salto que hay en la robótica es, primero, que tienen estos movimientos mucho más finos, pero es que además es que están aprendiendo. Con el machine learning, estos robots pues saben, tienen la cámara que ven, es casi cada vez más humanoide. Yeah. Oye, pero que este año has formado parte de nuevo del jurado de los premios Rei Jaume I en Valencia, y has coincidido allí con nuestra invitada, y por culpa tuya, además, ella está aquí, o hemos aprovechado que pasaba por Madrid, porque creo que no pasa mucho por España, porque ella trabaja en Berkeley, en California. ¿Es posible que esté sentado al lado de una futura premio Nobel? Podría ser. Ella está haciendo que no con la cabeza, pero es verdad que Eva Nogales ganó un premio muy prestigioso llamado Show, de los cuales creo que 1 de cada 7 premiados han recibido el premio Nobel después, y a partir de ahí, pues queda automáticamente considerada una candidata. Eva Nogales es catedrática de Bioquímica, Biofísica y Biología Estructural en la Universidad de Berkeley, en California. El año pasado, como dice Pera, ganó ese premio Shaw, que son conocidos como el Nobel asiático. Desde entonces no deja de sonar en esa quiniela, mal que a ella le pese. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Hola, Javier. Estoy no te quites de la quiniela. No sé, yo no me quito ni me pongo. Es una cuestión de que te nominen y cómo te posicionas con respecto a otros. Hay mucha gente muy capaz, hay gente que ha hecho muchas contribuciones magníficas y solo hay un premio Nobel cada año. Claro, entonces, claro. ¿Hay campañas también? ¿Se hacen como campañas? Sí. Bueno, no se supone que no tendrían que hacerse campañas. De vez en cuando se habla de que hay lobbies, como en la política también para los premios Nobel. Tiende a haber ciertas familias que empiezan a acumularlos, pero no, en principio hay mucha gente que puede hacer nominaciones y no hay ninguna razón. Yo no creo en que haya una confabulación extraña. Lo que sí es cierto es que los premios Nobel que ya existen tienen una influencia, quiero decir, tienen un peso cuando la Academia sueca tiene que tomar esas decisiones y, por supuesto, si ellos nominan, a lo mejor esa nominación tiene más, se considera un poco más valiosa. Entonces, hay una cierta endogamia, quizás. No lo sé. Si le dieran el premio Nobel, pero ¿por qué sería? ¿Cómo redactarías? Esto es imposible. Los premios Nobel, no, sí, porque los premios Nobel suelen ser a contribuciones muy concretas. Sí, muy concretas. Exacto, y yo creo que tú me corriges si digo algo que no es. Por eso, es que por eso te quería poner en esa tesitura. Contribución es el uso de una criomicroscopía en definir unas estructuras del interior de la célula que son microtúbulos, la tubulina, y eso permite entender cómo algunos fármacos tienen el efecto que tienen. Entonces, yo no sé si va por ahí, ¿no? Pero entender estas microestructuras de microtúbulos es posiblemente tu gran contribución. Yo creo que sí. Lo que pasa es que yo tengo 2 áreas de trabajo y es como 2 hijos y que te pregunten a cuál quieres más o cuál tiene más valor. Entonces, el premio Shaw fue por la otra rama que tiene que ver con la expresión genética. Y lo que tú estás hablando es microtúbulos. Claro, yo entiendo que se ponga el énfasis en la contribución que tienen como diana para el cáncer, porque además la estructura que yo obtuve es unida al Taxol, que es un cancerígeno que se utiliza para tratar los cánceres sólidos. Pero desde el punto de vista científico es que es un componente central de todas nuestras células. Entonces, desde el punto de vista de la biología celular, antes de empezar a hablar de enfermedades y de cómo corregirlas, es un factor importantísimo. Entonces,
sí que tuvo mucha relevancia, me abrió todas las puertas de mi carrera una tras otras y luego hizo que pudiese trabajar también en la expresión genética. Entonces, y portada de a mí me parecería bien que me lo dieran por cualquiera de los dos. No me pongo, no diría, no, es que me lo tenías que haber dado. No, haz un Bob Dylan, no vayas a recoger. ¿No? Sí, es la muestra de arrogancia más absoluta, es de negar. Total. Pero yo quiero decir una cosa, porque Eva, tú decías que no, pero yo lo que he oído es que sí que hay, no confabulaciones, pero sí presiones de instituciones o de países. O sea, estaría bien que alguien hiciera lobby por ti y fuera a hacer esas reuniones en Londres o donde sea con los miembros de jurado, a informarles de tal. Yeah. O sea, se decía cuando Francis Mojica no ganó el premio Nobel, se dijo que España no había hecho suficiente lobby en ponerles... presionar un poco. No lo sé, mira, si existe, estoy contentísima de no conocerlo, porque es una cosa más por la que te tienes que preocupar. Yo creo que, como yo os digo, es que es muy difícil. Yo, por ejemplo, lo de Mojica es muy claro, es alguien que descubrió la presencia de estas secuencias repetitivas en el ADN de bacterias. El premio Nobel decidieron darlo no por ese conocimiento, que a mí me parece súper valioso y se lo podrían haber dado, pero es por el uso de estos componentes celulares para hacer algo completamente distinto de lo que luego se descubrió hacer en bacterias, que es luchar contra fagos. Es uno de los sistemas inmunológicos que tienen las bacterias contra los virus que las infectan a ellas, sino cómo se utilizó, una vez que se conoció cómo funciona, cómo lo utilizaron Emmanuel Carpentier y Jennifer Doudna para hacer edición genética, que ha cambiado cómo se hace la biología celular y las promesas de curas de enfermedades genéticas que existen hoy en día. Entonces, son cosas distintas. Se puede hacer lobby, lobby parece una palabra un poco sucia, pero se puede hacer un poquito de campaña en el sentido de promocionar. Hay muchos otros premios que se pueden dar. Hay premios en España que se pueden dar a candidatos españoles que les ayuden, porque esto ayuda, ¿eh? O sea, una vez que visibilidad, claro. Ya que tienes, pues eso, que has tenido este reconocimiento de la comunidad científica, pues se te considera para el siguiente. Y sí le dieron, ¿no? Dieron a las dos mujeres, Jennifer Doudna y Carpentier, sí. Y Carpentier, y a Mojica le dieron, no me acuerdo qué premio español importante. El BBVA posiblemente. O el Princesa de Asturias. Cuando hablas del trabajo en expresión genética, ¿qué significa? Sí. Me encanta que me preguntes hagas una pregunta de ciencia. Te por eso, Javier. Porque quieres saltar por aquí. Sí, exacto. Mira, yo creo que todos habéis oído hablar del genoma. Es el libro de instrucciones que contiene toda la información necesaria para construir todos los componentes de la célula que luego van a formar tejidos y van a formar nuestro organismo y el organismo de plantas, de bacterias y de gusanos. Entonces, este libro tiene que leerse tiene que leerse un gen a gen, si quieres. Entonces, un gen es la información genética, es como un contenido único que va a corresponder a un componente. Entonces, la expresión genética tiene que ver con cómo se utiliza uno de estos genes, que es un determinado capítulo del libro, si quieres, cómo se lee y cómo al final, a partir de ello, se obtiene una proteína, un componente celular. Entonces, es crítico porque, por ejemplo, el genoma de todas tus células es el mismo, pero tus células son muy distintas. Tu célula de la piel, del corazón, una neurona, son todas distintas, pero tienen el mismo libro. Entonces, ¿cómo hace cada célula durante el desarrollo embrionario para decidir voy a ser una neurona y voy a mantenerme neurona durante la vida de este organismo, o cómo otra decide leer otros capítulos? Entonces, esa información de qué capítulo se cierra, qué capítulo se abre en cada momento y qué parte especial de ese capítulo tiene que leerse y cuánta proteína, cuánto componente celular tiene que producirse, es lo que es la expresión celular. Y tú trabajas en el índice, digamos, ¿no? Yo trabajo en la maquinaria celular que lee los genes o que hace... que puede leer los genes o que hace que ese gen en particular se exprese más
que cualquier otro. Y hay muchos componentes, hay componentes que son maquinaria de copia, exactamente la polimerasa, que está haciendo esa síntesis, pero hay muchos que se necesitan para otras cosas. Yo creo uno de los trabajos del que yo estoy más orgullosa es otro componente que tiene que leer el ADN y no solo encontrar el gen que tiene que leerse, sino exactamente la posición donde la polimerasa tiene que empezar a leer. Y eso es como encontrar una gota de agua en un océano. Claro. Y eso, las células han evolucionado componentes que pueden hacerlo. Y una vez que lo encuentras, ¿qué puedes hacer con él? Pues una vez que lo encuentras, lo que haces es traes a la polimerasa, la colocas en esa posición y haces que empiece a leer desde ahí y que lo haga con una determinada frecuencia, de manera que la célula está produciendo el ARN mensajero suficiente para que luego a partir de ahí se construyan los enzimas, los otros componentes de la célula que se necesitan, entre ellos la tubulina, por ejemplo. ¿Y eso puede llevar a la reconstrucción, por ejemplo, de tejidos dañados? Por ejemplo, porque las células pueden responder a las necesidades que tengan a su alrededor. Entonces, hay maneras en las que un determinado tejido detecta que algo va mal y hace una serie de cosas, eliminar las células que están rotas o que están estropeadas y decir a las demás, proliferar, que hay que llenar un agujero y hacerlo de la manera correcta. Entonces, sí, todo esto son respuestas que tienen nuestras células en nuestros tejidos que están siempre en alerta para ver cómo tienen que adaptarse a cualquier situación. ¿Sabes qué pasa? Que estoy procesando demasiada información. Ya. Me está saliendo humo ahora mismo. Perdóname. No, si no lo digo por ti, si es por mí. Soy yo, no eres tú. Bueno, es que algunas veces en estos programas donde intentamos divulgar aspectos de nuestra ciencia por los que tenemos mucha pasión, pues a lo mejor hablamos sin darnos cuenta es que se necesita mucha información de contexto para que a lo mejor lo que nosotros estamos diciendo se entienda. Entonces, Pere y Javier hacen esto todos los días y yo pues tengo que aprender un poco a hacerlo, a dar la información de manera más controlada. A mí me encanta cuando tengo material para luego que mi cabeza trabaje, ¿no? Que haga los deberes. Esta es la primera vía de investigación. La segunda en la que trabajas, hablabas de la tubulina. Sí. A ver, explícame. A ver si este es un poquito más fácil. Lo mismo, para gente como yo. Volvemos a nuestras células. Yo siempre estudio componentes celulares que son esenciales para la vida de todas las células. Y cuando digo todas las células, son las tuyas y las de cualquier otro organismo vivo. Entonces, en particular, la tubulina es lo que yo llamo una pieza de Lego celular. Hay muchas copias de esta proteína, que se llama tubulina, que se autoensamblan formando microtúbulos. Esto es en un caso donde la proteína tiene un nombre que te hace pensar en lo que hace, porque hay otras veces que es casi de 25 que no te dice nada. En cualquier caso. Andamiajes. Sí, pues te iba a decir que, claro, entonces, tú me dices microtúbulos y rápidamente pienso en algo. Pues no. Es un polímero. Es como un andamiaje, lo que he dicho. Es un tubo que tiene unas dimensiones que son muy parecidas a las de la célula y que puede formar estos tubos que van de un lado a otro. Y son como las autopistas, si quieres, las autopistas que tanto dan forma a la célula como también ayuda a que se transporten los componentes. Entonces, hay otras células otros componentes celulares que son proteínas motoras que se mueven que son como los trenes, pero los microtúbulos son las autopistas que hace que todos los componentes, esos componentes celulares, estén en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Pero hay un momento... Si imaginamos... Discúlpame. No, Javier, por supuesto. Si imaginamos una neurona, tiene unas prolongaciones muy grandes, ¿no? El axón, las dendritas, son estas prolongaciones que tienen las neuronas. Eso no se puede formar solo con la membrana celular y un líquido dentro. Algo tiene que empujar la membrana. Y formar esas estructuras. Y además, ese mismo algo que son los microtúbulos, son las vías por las que la célula transporta cosas al extremo del axón, ¿no? O las recoge de las dendritas, etcétera. Vale. Entonces, eso es lo que están haciendo los microtúbulos en células que no se están dividiendo. Pero los microtúbulos tienen una función más importante, que es la que los conecta con el cáncer, que es que se encargan de separar los cromosomas que se han duplicado, tirar de ellos, alinearlos y tirar de ellos, para que al final, cuando la célula se divida, las dos células hijas tengan
un genoma completo, tengan, en nuestro caso, 23 cromosomas en un lado, 23 en el otro, y se pueda partir por la mitad. Entonces, esenciales para esa división celular. Si no tienes microtúbulos y no los tienes funcionando correctamente, la célula no puede dividirse. ¿Qué pasa? Que ¿cuáles son las células que se dividen generalmente más rápido en nuestro organismo? Si tenemos mala suerte, las tumorales, las cancerígenas. Entonces, hay anticancerígenos como el Taxol y otros que funcionan de esta manera. Se pegan a la tubulina, hacen estos microtúbulos muy estables, más estables de lo que necesitan, y la célula se queda estancada en el medio de la división celular y no puede seguir adelante. Entonces esto hace que los cánceres se detengan, y de hecho las células que no pueden seguir dividiendo notan que hay algo raro y se suicidan. Es un proceso que se llama apoptosis, para los que quieran saber la palabra técnica. Entonces, esto es un principio por el cual el Taxol funciona. Desgraciadamente es uno de estos anticancerígenos que dan lugar a efectos secundarios, porque todas las células que estén dividiéndose van a sufrir por esto. Por eso, pues las células del cuero cabelludo que hacen que se caiga el pelo, las células de nuestro estómago que tienen que renovarse mucho porque hacen un trabajo muy difícil con ácidos y cosas así, tienen que renovarse. Las células de la piel están renovándose últimamente. Las neuronas no, las neuronas no se dividen mucho, pero por ejemplo la piel y todas las superficies que son epitélicas. Sí. La piel y los revestimientos internos de los tubos. Sí. No, oye, te hace pensar hacia dónde va el futuro con todo esto, ¿no? No sé si tú estás en todo esto de estructuras celulares, la inteligencia artificial, el AlphaFold, todo esto, que parece que hay una revolución también. O sea, ¿cómo ves tu campo dentro de 5 o 10 años? Sí. Pues la inteligencia artificial que ahora puede predecir la estructura de proteínas está cambiando cómo trabajamos no solo los biólogos estructurales, sino los biólogos celulares, los biólogos, los bioquímicos, etc. Por un lado, hace que muchos de los estudios que nosotros hagamos sean muchísimo más rápido, porque había cosas que teníamos que hacer que llevaban mucho tiempo y que ahora se pueden hacer de forma casi instantánea. No son correctas el 100% del tiempo, pero te dan unas cuantas ideas que luego tú puedes testear de forma bastante rápida. Pero sí nos están planteando cuál es el siguiente reto. Y el siguiente reto, ahora los biólogos estructurales, lo que hacemos es, si nos interesa un determinado componente celular, lo extraemos de las células o de los tejidos y lo estudiamos uno a uno o dos o tres a la vez, una cosa así. Pero imagínate poder hacer esto sin sacar estos componentes celulares, estudiarlos en la célula y tener el tipo de detalle que podemos ver ahora con las técnicas que tenemos nosotros. Eso desde el punto de vista de los límites físicos, yo creo que no está claro que se puede hacer de una manera muy trivial, pero el ingenio humano siempre busca soluciones alrededor de eso. Entonces, este es un campo que está completamente abierto, lo que se llamaría biología estructural celular, donde no hay datos que la inteligencia artificial pueda utilizar para aprender. Y entonces es un campo donde se está poniendo mucho esfuerzo desde el punto de vista tecnológico, tanto de instrumentos como de computación, y que yo creo que es el futuro. Sí, pero a veces hablamos el futuro que es ya, o sea, ya empezamos a centrarnos en esas. Cuando se habla de biología sintética parece que haya un sueño de crear vida artificial. No sé si conociendo, no será tu campo, pero te hace pensar en el futuro, decir, ya conozco cómo funciona todo, cómo funciona la tubulina, cómo funciona tal, llegar a crear una célula, llegar a tener vida en el laboratorio. Es que mira, cuanto más... ¿Cuál es la última prueba de que puedes entender algo en detalle? Que puedes producirlo tú y a lo mejor mejorarlo. Entonces, es como conocemos algo en un detalle que es casi de ingenieros. Y en ese caso podemos ser ingenieros celulares. O sea, se pueden crear nuevas proteínas y, ¿por qué no? Si ponemos nuevos genomas, esto ya se ha empezado a hacer, nuevos genomas sencillos. Entonces, hay un proceso en el que, aunque solamente sea para profundizar en nuestro conocimiento, queremos poder hacer ingeniería de proteínas, de células, de tejidos. Eso sí es también el futuro y siempre para entender y para mejorar, yo creo que la vida de la gente, porque está muy claro que si puedes crear tejidos nuevos que funcionen, puedes corregir problemas que tengan, pues que sean pues de nacimiento, hereditarios o si no son congénitos, pues de otro tipo, que ahora mismo
pues no podemos, pero estamos en esa dirección. No, y estaba pensando ahora mismo, recuerdo que pasó por aquí un ingeniero aeronáutico y le preguntamos cuál sería la ilusión de tu vida, digamos, y él contestó algo así como: yo quiero que antes de morirme se haya demostrado que se encuentra vida en otro planeta. No estoy seguro de que la hay, no en forma humana, pero sí. ¿Tu carta a los Reyes Magos cuál sería? Pues no, o sea, ¿puedo pedir cosas absolutamente imposibles? Sí. No, pero no dinero, no, imposible. No, a mí el dinero... Yo quiero que investigando lleguemos a encontrar esto. La vida eterna no vale como medida. Sí. Claro, no, yo lo de vivir mucho tiempo sería para ver, para saber, para al final entender cosas que yo sé que ahora no conocemos y que me da la sensación de que me voy a morir sin que se conozcan, y pensar, ¿y si pudiera despertarme dentro de 200 años y esto que no teníamos ni idea, ahora se ha descubierto y ya lo entiendo, ¿no? Entonces, no sé, a mí, por ejemplo, me parece hay dos campos que están relativamente alejados de mí, aunque lo que yo hago es tan básico que afecta a todo. Uno tiene que ver con la neurobiología al nivel más alto, que es el nivel cognitivo de humanos. ¿Cuál es la base bioquímica, biofísica de nuestras emociones, de nuestra memoria, de nuestra forma de actuar? A mí eso me parece muy interesante, y de alguna manera enlazarlo también con cómo hemos evolucionado socialmente para utilizar ese tipo de conocimientos y de aspectos muy básicos de nuestra biología que nos han hecho lo que somos. A mí eso me parece fascinante. ¿Cuál es la base bioquímica de la emoción? ¿No? Y yo creo que es un área como cualquier otra en las que se están haciendo muchos avances. Ha habido mucha información ahora en términos de cómo son los circuitos neuronales y cómo afectan distintos circuitos, reforzarlos o no a este tipo de procesos: memoria, conocimiento, decisiones, emociones. Y a mí eso me parece fascinante, por ejemplo. ¿Y a dónde crees que podría llegar tu trabajo? Que de repente te digan, no, es que aquello que hice yo ha servido para esto. Mira, yo siempre pienso en lo que estoy haciendo ahora y lo que estoy haciendo en el futuro, porque siempre, como científicos, siempre tenemos que estar pensando hacia adelante. Entonces yo, por ejemplo, ahora... Javier lo ha mencionado, ¿no? Los microtúbulos son esenciales para formar los axones. A mí ahora me interesa mucho, estoy en un proyecto del European Research Council europeo, donde permiten participar a alguien de fuera, y yo estoy trabajando con 3 grupos científicos en Europa para estudiar detalles muy interesantes que tienen que ver con modificaciones químicas de la tubulina, posttraslacionales, le miro al biólogo molecular aquí, pero vamos... Para ver si la puedo traducir. No, pero cambios que se pueden hacer durante la vida de la célula a genes para modificarlos ligeramente, y que en el contexto de cómo se desarrolla las neuronas, los circuitos neuronales y la capacidad cognitiva del individuo pueden tener efectos a largo plazo. Y esto tiene que ver mucho con enfermedades tanto de desarrollo neurológico como neurodegenerativas. Y tengo mucha ilusión porque este es el tipo de ciencia que a mí me gusta hacer, que es trabajar en colaboración con gente que tiene otras experiencias, otros instrumentos, otros ángulos, otros enfoques. De manera que, por ejemplo, gente que trabaja con moléculas, con células, con circuitos y con animales, o sea, con modelos animales que podemos ver, pues eso, cómo algo que yo propongo va a ser una mutación que tenga mucha relevancia en el desarrollo de esta neurona, podamos ver al final que afecta el comportamiento de un determinado modelo animal. ¿Y con la industria? Es decir, no tienes a veces, porque tú haces ciencia muy básica de comprensión, no tienes, no sé si has, creo que eres cofundadora de alguna biotech en Boston, sí. De decir, oye, sí, en el futuro sabremos mucho más, pero con lo que sabemos ahora ya se puede hacer algo, ¿tienes esa visión de intentar aplicarlo antes posible? Mira, es un tiempo súper especial. El siglo XXI es el siglo de la biología molecular y celular, en mi opinión. O sea, podéis mandar a gente a Marte, pero porque yo creo que ahora mismo tenemos ha habido desarrollos metodológicos que han abierto muchas puertas. Entonces, ahora es el tiempo de la medicina personalizada. Antes utilizamos estas
instrumentos como el Taxol para cargarnos a todas las células que se estuvieran dividiendo. Mientras que ahora estamos viendo los puntos débiles de un determinado tipo de cáncer para atacar a ese cáncer sin que afecte a las demás células. Y yo creo que eso ha venido de conocimiento, de desarrollo de técnicas y conocimiento acumulado que ahora nos permite eso, ir de forma más cuidadosa, más de bisturí, en vez de atacar a todo tu cuerpo, y algunas veces si no morías del cáncer, morías de la quimioterapia. Yo creo que este es un momento de verdad muy importante donde se están haciendo muchos avances y eso es lo que a mí me resulta muy interesante para trabajar con las biotech. Te iba a preguntar, que hemos hablado aquí mucho de Harvard, de la situación que ha generado en Harvard, la política de recorte de Donald Trump, y bueno, y la guerra que se trae con esa universidad. Tú trabajas en Berkeley, ¿qué nos puedes contar de ahí? Y si a lo mejor has recibido alguna oferta de este lado del charco. Yo creo que ahora es un momento en que muchas instituciones en Europa tienen la vista puesta en cómo van las cosas allí, para ver si se pueden traer y cambiar el flujo que durante muchos años ha sido hacia Estados Unidos y que ha hecho Estados Unidos la potencia científica que es, cambiarlo en la dirección contraria. Es un momento de grandísima incertidumbre en la ciencia y en el mundo académico en general. Yo creo que hay muchas cosas que están cambiando desde el punto de vista científico. El apoyo que han dado durante muchos años los gobiernos, tanto republicanos como demócratas, a la ciencia, con la visión de que esta ciencia básica al final tiene repercusiones económicas para la vida de la gente, etcétera, etcétera, se está un poquito perdiendo y que ahora mismo se están recortando todos los programas, pero también se están haciendo cosas que son inverosímiles, como por ejemplo no dejar que estudiantes extranjeros, como por ejemplo China, que es un mercado enorme de estudiantes potenciales que vienen a las universidades americanas y dejan mucho dinero que se puede luego también utilizar para fomentar esas universidades. Mucho talento también, claro. Y el talento científico, por ejemplo, que ha llegado desde Asia, desde Europa durante estos años y que ahora simplemente se le corte. Sí. Que este país de puertas abiertas se esté volviendo un país de puertas cerradas. Y si no tienes el dinero para hacer la ciencia, ni tienes los cerebros y la motivación para hacer la ciencia, entonces yo creo que esto no puede durar mucho, porque el progreso científico tarda mucho en conseguirse y tarda muy poquito tiempo en perderse. ¿Cuánto tiempo llevas en Estados Unidos? Yo llevo más de 30 años. ¿Estás en San Francisco, entiendo? Estoy en Berkeley. En Berkeley. Sí. ¿Cómo es un día normal? Ahora cuando vuelvas un martes, o sea, ¿a qué hora vas? ¿Quién te paga el sueldo? Sí, bueno, una cosa que quería mencionar es que tú has dicho que no estoy mucho en España. Yo recibí un high chair del CSIC, que eso es como una posición de profesor visitante, que en mi caso es con el Centro Nacional de Biotecnología, y yo paso 2 meses al año en España. Yo llevo dos semanas en conferencias, en el Jaume I, está hablando en el Cercle de Economía de Mallorca, voy a estar en Sevilla, en Córdoba, en Salamanca, en Santander. Yo quiero decir... Tienes un vínculo. Tengo un vínculo. Además el CNB tiene criomicroscopía, ¿no? Tiene microscopía que me lo tiene mucha historia de microscopía, han contribuido mucho a la microscopía electrónica. Ahora les viene un nuevo instrumento que es muy puntero y van a poder hacer mucho trabajo ahí. Pero sí, llevo muchos años, pero ahora mismo estoy intentando pasar el más tiempo posible y tener el mayor impacto. Si puedo ayudar en lo que sea a la ciencia en España, me encantará. Y yo, una cosa es que me ofrezcan algo en otros sitios, pero al final tu patria y donde pasaste la infancia y la adolescencia es el sitio donde perteneces toda tu vida. Pero no me has respondido, ¿Qué ha sido? ¿Cómo es tu día a día? Perdón. Vas a un Mira, laboratorio, me encanta esta pregunta la porque... nómina llega a fin de mes, la paga la universidad. Sí. Pues mira, lo que más me gusta de mi trabajo es que cada día es distinto. Durante las épocas del año en las que yo estoy dando clases a estudiantes de grado o estudiantes de tesis, me dedico mucho a preparar mis clases lectivas, a hablar con los estudiantes y cosas así.
siempre tengo que tener tiempo para hablar con la gente que está trabajando en mi laboratorio y de cada uno de sus proyectos. Todavía, aunque solamente sea por mi experiencia, más vale el diablo por viejo que por sabio, o sea, o por... Más sabe el viejo, diablo por viejo que por diablo. Que por diablo, eso es. Gracias. Es que llevo mucho tiempo fuera de España, se me olvidan los refranes. Soy biólogo molecular. Pues se sabe de todo en esta profesión. Y entonces hablo mucho con ellos, es la parte más interesante de mi día, pero hago muchas otras cosas porque a mi nivel pues tengo que servir de editora en revistas científicas, estoy en comisiones de la universidad que tienen que ver con cómo se distribuyen la financiación, estoy en muchas fundaciones, tengo muchos proyectos que también son muy valiosos y que una vez que pasas a tener una determinada edad y una determinada notoriedad positiva, pues empiezas a contribuir de esa manera. Entonces, cada día es diferente, pero lo más importante es que yo estoy siempre interaccionando con gente joven. Eso te iba a decir, aprendes mucho de los alumnos. Sí, y eso es lo que me gusta. Yo digo que aprendo más de ellos que ellos aprenden de mí, porque ellos son mucho y yo soy una, aparte de ninguna otra cosa. Y entonces ese estar aprendiendo constantemente y rodeada de esa energía que tiene la gente joven, que es entusiasta por la ciencia, eso tiene mucho. Yo creo que soy privilegiada. Yo creo que en las grandes universidades americanas los mejores científicos estáis implicados en la docencia también, ¿no? Sí, eso me gusta mucho, porque claro, estamos implicados en la docencia, pero yo doy unas 35 horas lectivas al año. Entonces, me vuelco en ellas cuando las doy, pero tengo tiempo para hacer otras cosas. Entonces, aquí en España, los profesores de universidad que pueden hacer ciencia, yo les admiro, porque a lo mejor dan 100 horas lectivas al año. Entonces, por eso hay gente que prefiere estar en centros de investigación, por ejemplo, el CSIC, donde no tienen que dar clases. Pero entonces, a mí me parece que se pierde ese sabor especial de trabajar con los estudiantes. Fichar a alguien como tú, o sea, que claro, no es solo cuestión de sueldo, es siempre que se dice de intentar captar talento, porque tú tienes mucha vocación de ayudar a España, pero claro, parece que sea imposible. Pero además, alguien como tú que ya vendría con financiación, vendría con equipo, vendría con prestigio, sería un sueño poder captarte full time. ¿Tú qué necesitarías? No es que te lo puedan dar, ¿eh? ¿Cuánto cuesta? Pero ¿qué necesitarías para decir, oye, pues en estas condiciones mi ciencia no se ve sacrificada y lo hago? Necesitaría inteligencia política en primer lugar y después... Yo creo que... Mira, estoy utilizando este tiempo que tengo ahora con el Jaechera para enterarme mejor de cómo funcionan las cosas en España. Entonces, no quiero decir cosas de las que luego me arrepienta porque no tengo el conocimiento, pero a mí me gusta mucho cómo en Estados Unidos de verdad que se pone el foco en la gente joven, que el sistema no es jerárquico, que el sistema siempre está a la caza de los talentos jóvenes, y que si yo viniera aquí a lo mejor no sería para hacer la ciencia que yo estoy haciendo, es muy difícil porque yo soy investigadora del Howard Hughes Medical Institute y yo soy privilegiada dentro de el clima privilegiado de Estados Unidos, pero a mí si yo viniera para poder hacer iniciativas que se centrasen en gente joven. Ajá. Eso es lo que a mí me gustaría. Y me gustaría, aunque este problema también lo tenemos en otro sitio, reducir la burocracia y facilitar el trabajo de los yo no sé, probablemente ocurra en todos otros campos, pero yo veo cómo mis compañeros tienen que luchar en algunos casos de manera kafkiana y que no tiene ningún sentido, que no se gana nada, que pierden tiempo y en algunos casos dinero por todas las reglas y por todo el papeleo, y yo tengo que hacer este papeleo aquí y me quejo mucho. Eva, sí. De verdad, yo creo que yo mismo me voy a bajar el podcast de esta entrevista para volver a escucharla. Pero no me mires como si fuera el problema tuyo, es problema mío, pero sobre todo es que es una maravilla escucharte y la pasión con la que lo cuentas. Sí, qué energía. Qué energía, todos los veranos voy a estar así, aquí, así que hazme fija, hazme como Javier. Pero vamos. Haz un nuevo descubrimiento de esto. Total. Ahora cuando te den el Nobel... te digo. Vale, o sea, si no me dan el Nobel no vuelvo. No, al contrario. Eva Nogales es catedrática de Bioquímica, Biofísica y Biología Estructural en la Universidad de Berkeley, en California. Y nada, nos sacamos una foto los 5 ahora, los 4. Por supuesto. ¿No? Gracias por venir, Eva. Nada, gracias Cuídate a vosotros, mucho. es un placer. No, al contrario. Espera, Javier, hasta luego. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.